Entonces, vamos a partir la clase de esta semana hablando de la motesia de forma vectorial, ¿ya? Eh, el vector, ya, ¿cierto? Volviendo a ser todo el título, eh, es un elemento geométrico, ¿ya? Que me va a permitir poder ubicar un punto o trasladar un punto, ¿ya? Ya que un vector como elemento tiene muchas características que son muy importantes. ¿Ya? Un vector me puede indicar un sentido, me puede indicar una dirección y me puede indicar una distancia, ya que es lo más importante, ¿cierto? Que es lo que caracteriza el vector. ¿Ya? Ahora, estos elementos, ¿cierto? En un plano cartesiano se ven plasmados por medio de una flechita. O sea, si nosotros observamos acá la imagen, acá podemos observar tres vectores que están en rojo, ¿ya? Estos vectores, ya que si bien es cierto, todos nacen desde el centro, me indican, ¿cierto?, la posición del vértice A, la posición del vértice B y la posición del vértice C, ¿ya? Me está indicando en qué parte exacta se está ubicando del plano, ¿ya? Me está diciendo, ¿cierto?, la distancia que tiene del centro, del origen, ¿ya?, la dirección y el sentido. Ahora, bueno, entre dirección y sentido se ven como bastante similares los conceptos, pero en realidad tiene una connotación bastante distinta, ¿ya? Por ejemplo, dirección, estamos hablando como de puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿ya? Esa es como la dirección, hacia dónde está dirigido, ¿ya? Pero el sentido habla sobre en qué parte va a estar la flecha. Si se fijan, un vector es como un rayo, parte de un punto y termina en una flecha. O sea, esto, bueno, termina con una flecha, ¿ya? Pero no es que significa que sea infinito, sino que termina con una flecha. Entonces, el sentido, ¿ya? Para que lo diferencien con la dirección, es en qué parte va a estar la flecha. O va a estar a la izquierda o va a estar a la derecha, ¿ya? Eso es el sentido, ¿ya? Porque dos vectores pueden estar en la misma parte, pero uno quizás tenga la flecha al extremo derecho y el otro quizás tenga la flecha al extremo izquierdo. Entonces eso yo no lo sé. ¿Ya? Entonces, al mirarlo, yo puedo ver, pero este sentido, ya, un sentido a la derecha es positivo. ¿Ya? Veo un vector con sentido a la izquierda, negativo. ¿Ya? Entonces ahí puedo ir viendo para poder diferenciar. En cambio, la dirección indica como la inclinación. Tiene más pendiente, tiene menos pendiente, ¿cierto? Entonces esa es como la dirección del vector. ¿Ya? Ver si está apuntando hacia arriba, está apuntando hacia abajo, está apuntando como hacia la izquierda, hacia arriba, entonces es como la dirección. ¿Ya? Y obviamente la magnitud, ¿cierto? Que es la distancia, que es el tamaño que tiene este vector, ¿ya? Tiene un tamaño de 3, de 4, de 5 centímetros, de 6 centímetros, eso va a depender también, ¿cierto? De lo que nosotros queramos seleccionar. Ahora, ¿pero cómo se aplica el vector en la motesia? ¿Ya? ¿Cómo yo voy a poder integrar este concepto, ¿cierto?, a mi contenido, ¿ya? Y resulta que el vector a mí me va a permitir trabajar con este famoso K, ¿cierto?, que veíamos la semana pasada. ¿Cierto?, vector, este valor, ¿cierto? Esta razón de motesia, ¿sí? Ahí está el concepto, esta razón de motesia K, que me decía que, por ejemplo, si el K era 2, la imagen resultante va a ser el doble. Si el K era un medio, significaba que era la mitad. Si el K era menos 1, significaba que era el inverso, ¿cierto? Entonces, con ayuda del vector, yo voy a poder generar mi nueva imagen homotética, ¿ya? Solamente considerando este, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo puedo ver? Si yo me voy aquí y me enfoco a mi ejemplo, lo vamos a ver acá, más grande. Si por ejemplo yo tengo acá mi ejemplo y quiero realizar una homotesia en el punto A, imagínense, ya tenemos el punto A, que es el punto 1,1, ¿ya? Y yo voy a tener que considerar, bueno, mi vector 1,1, que es la flechita que apunta hasta la A, y te quiero aplicar una homotesia con una razón específica. En este caso voy a tener una razón de 2, ¿ya? Ahora, ¿qué hago yo? Tomo mi vector, que en este caso era el 1,1, ¿cierto? Que recuerden que eso lo pueden ver como una coordenada, ¿ya? Y la multiplico por 2, ¿ya? Entonces multiplico el vector por 2.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico 2 por la componente x, que es 1, y 2 por la componente y, que también es 1. Entonces me queda 2 por 1, 2, y 2 por 1, 2. Por lo tanto, el vector resultante, que sería mi A', ¿cierto? Sería en este caso 2,2. Entonces yo ahora puedo graficar, ¿cierto? Este vector resultante y va a quedar graficado acá, ¿cierto? O sea, el vector A se convirtió en el vector A', que ahora ese vector A' tiene una medida de 2,2. Y lo mismo voy a poder hacer con los otros vectores. O sea, el vector B, que era 3,1, lo multiplico por 2. 3 por 2, 6. Y 2 por 1, 2. O sea, llegué al punto 6,2. Entonces generé un vector más largo, más extenso, que llegó al punto 6,2. Y lo mismo va a pasar acá con el vector C, donde vemos que el vector C tenía el punto 2, y este era como un 2,7, una cosa así, ¿cierto? Que al multiplicar por 2 me dio 5,4, ¿ya? Entonces, vemos cómo se va ampliando, cómo se va generando, ¿cierto? Esta homotesia, utilizando solamente la multiplicación del vector por la razón de homotesia, ¿ya? Entonces, dependiendo de mi figura original, ya que en este caso obviamente igual tuvimos un puntito que era como intermedio, pudimos encontrar, ¿cierto?, el resultado utilizando solamente los vectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos, ¿cierto?, nuestro punto, ¿cierto?, nuestra ubicación, por nuestra razón. Si la razón es negativa, multiplicamos por negativo, no hay problema. Si la razón es 0,5, por ejemplo, multiplicamos por 0,5. O sea, en eso no hay ninguna dificultad. Y luego el resultado, eso es lo que nosotros vamos a graficar. ¿Bien? Ahora, ¿qué sería como nuestro caso homotético? ¿Bien? Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto? Observar una homotesia que donde originalmente teníamos un triangulito, centrado obviamente respecto al origen, se le generó una homotesia de 2 y nosotros pudimos multiplicar simplemente para obtener el resultado. Ahora, ojo, este ejercicio con vectores, esta multiplicación, ¿cierto? Que se ve bastante sencilla, se debe hacer siempre y cuando el origen, ¿cierto? El centro de homotesia, llamémoslo así, este puntito O, sea el 0,0. ¿Ya? En el caso de que no sea el 0,0 mi centro de homotesia, por ejemplo, sea el 5,2 o otro punto cualquiera, lo que yo tengo que hacer es trasladar la figura, realizar la homotesia y volver a trasladar a donde estaba antes. ¿Ya? De ahí podemos ver un ejemplo. De hecho, hay un ejercicio propuesto en el libro donde tenemos que hacer eso, ¿bien? Para que lo comprendan mejor, ¿ya? Para que vayamos observando. Ahora, bueno, además decir que si nosotros queremos identificar la razón de homotesia, teniendo, ¿cierto?, una homotesia lista, por ejemplo, como la que tenemos acá, basta solamente con dividir, ¿cierto?, encontrar la razón. ¿Entre qué? Entre la figura resultante dividida la figura original. ¿Ya? Eso es súper importante considerar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá nos dice que como los triángulos son homotéticos, sus lados son proporcionales, se va a cumplir que al dividir cualquiera de los lados proporcionales o cualquiera de las distancias proporcionales, vamos a generar nuestra razón de homotesia. ¿Ya? Eso es como solamente para comprobar en realidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo puedo ver? Por ejemplo, yo en mi triangulito, la base AB mide 4, ¿cierto? Porque son 4 cuadraditos lo que está cubriendo desde la prima al B', ¿cierto? Mi figura resultado. Y si yo la divido por la distancia que tiene del A hasta el B, que es mi figura original, eso tiene solamente 2 cuadraditos. Entonces, si yo divido 4 dividido 2, me da como resultado 2, que era mi razón de homotesia. ¿Ya? Obviamente suena lógico cuando yo anteriormente lo multipliqué por 2. O sea, si multiplico por 2, es obvio que la razón de homotesia va a ser 2. Hubiera multiplicado por 3, la razón queda 3. O sea, no hay mayor lógica, ¿ya? Pero cuando ustedes no conocen la razón de homotesia,
¿ya? Cuando ustedes no saben por cuánto multiplicaron, una forma es observando directamente la figura y dividir la que tiene comas, la que tiene comitas arriba, la prima, se divide con la original. ¿Ya? Y no es que se divida la más grande con la más chica, sino que se divide la que tiene comitas dividida lo que tiene el original. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, obviamente ustedes van a tomar una medida conocida. No van a tomar, por ejemplo, esta diagonal porque yo no sé cuánto mide la diagonal. Ya, eso yo no sé cuánto es la medida de eso. Pero sí, por ejemplo, sé identificar la medida del lado. Entonces ya con eso uno puede hacer la identificación y poder calcular, ¿cierto?, el valor de la razón de homotesia cuando no la tenga. Ahora, un poquito de resumen materia, ya para que veamos lo que acabamos de ver acá, que dice que en el plano cartesiano un vector se puede representar como un segmento de recta orientado que está determinado por dos puntos, un origen y un extremo, de manera que un vector se caracteriza por su magnitud, que es en este caso la longitud, por su dirección y por su sentido, ¿cierto? Creo que primero estábamos hablando de este elemento. Dice que al multiplicar un vector por un número, por un escalar, ¿cierto? Por una razón de homotesia, se va a obtener otro vector, ¿cierto? Mi vector resultado, ¿ya? Que va a ser, y se denomina formalmente como la ponderación, ¿cierto? O sea, un vector ponderado del original, ¿ya? Y se le escribe por lo general una comita arriba, ¿cierto? Para poder diferenciarlo con el otro. Ahora, si un vector u, ¿ya? Cualquier punto x, y, se multiplica por un alfa, que este alfa es un número, 2, 3, 4, menos 5, 3, ¿cierto? Cualquier número. eh, la operación que debemos hacer para multiplicar un número por un vector va a ser multiplicar el número por la x, coma, el número por la y, ¿cierto? Es como estar multiplicando término a término, ¿bien? Y da como resultado esta famosa llamada ponderación, ¿ya? El famoso vector ponderado. Ahora, el vector ponderado va a cumplir las siguientes características. Primero, mantiene la dirección del vector, ¿ya? Y dependiendo del número que yo esté multiplicando, vamos a tener que ver el sentido, ¿cierto? Recordemos que la dirección era la inclinación, o sea, el vector siempre se mantiene llamémoslo, en la misma dirección. Si está el vector en 45 grados, se mantiene en 45 grados, ya, eso no va a cambiar jamás. Lo que sí puede cambiar es el sentido, que el vector está apuntando hacia el mismo lado o que ahora esté apuntando al revés, ¿ya? Y apunta hacia el otro sentido, ¿ya? Pero eso se va a dar dependiendo del número por el cual yo voy a multiplicar. Ahora, si yo multiplico por 0, ustedes saben que toda cosa multiplicada por 0 desaparece, o sea, se anula, ¿cierto? Pues si multiplico un número por 0, queda 0, ¿ya? Entonces, eso hay que tratar de tener cuidado, ¿cierto? Y por lo general una razón de homotesia nunca va a ser 0, ya de hecho está definido como tal. Pero igual es bueno mencionarlo. Pero cuando el número por el cual yo multiplico es negativo, la flechita va a cambiar de sentido. O sea, si la tenía en el extremo derecho, ahora la flechita va a estar en el extremo izquierdo, ¿ya? Si la flechita estaba apuntando hacia abajo, después va a estar apuntando hacia arriba. En el caso de multiplicar por un negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que al multiplicar por un negativo, cambia el signo. Si yo multiplico un número positivo por un negativo, da negativo. O si yo multiplico un negativo con otro negativo, cambia a positivo. Entonces siempre va a haber un cambio de signo. ¿Ya? Ahora, en cambio, si yo multiplico cualquier vector por un número positivo, mantiene siendo el signo, ¿cierto? Recordemos que al multiplicar por positivo, por ejemplo, positivo por positivo, sigue siendo positivo. Y si multiplico positivo con negativo, sigue siendo negativo. Entonces ahí no hay ningún cambio. Pero es solamente mencionarlo para que lo tengan en consideración. Yo sé que estas son cosas que ustedes saben de antes, pero también se van a aplicar acá. Bien, ahora, veamos un segundo ejemplo, en donde dice que en este plano cartesiano está representado el vector u, ¿cierto? Podemos observar que el vector u tiene una coordenada 3,1, ya recordemos que primero tenemos que ver la coordenada en x y luego la coordenada en y, y tenemos que construir el vector 2u y el vector menos 2u, ¿ya? O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponderar este vector. Ahora, lo vamos a hacer obviamente con un punto. Sabemos que la homotesia se realiza a partir de una figura,
¿ya? Pero la idea es que comencemos, ¿cierto? Solamente con un puntito. Ya es como si fuese un vértice de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ponderar este u y convertirlo en un vector 2u, lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿ya? ¿Por cuánto vamos a multiplicar acá? Por 2. ¿Por cuánto vamos a multiplicar la segunda parte? Por menos 2. ¿Bien? Entonces, multiplicamos por 2 nuestro vector, ¿ya? Que está acá. Entonces multiplicamos 2 por 3,1 y me da como resultado 6,2. Recuerden, el 2 multiplica el 3 y el 2 multiplica el 1. Ya tenemos que hacer una multiplicación término a término. Y obtenemos el 6,2, que es nuestro vector 2u. Y para el menos 2u vamos a multiplicar por menos 2. O sea, menos 2 por 3, que es menos 6, y menos 2 por 1, que es menos 2. ¿Ya? Esto se entiende, el hecho de ponderar un vector, multiplicar un vector por un número, o alguno tiene dudas. Todo correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. ¿Hay alguien que tenga dudas de esto? ¿Que no sepa cómo ponderar un vector? ¿O cómo multiplicar un vector por un número? ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ok, entonces, matemáticamente tenemos esta ponderación, ¿ya? ¿Cierto? Multiplicar término a término. Pero ahora tenemos que verlo también cómo se vería esto gráficamente, ¿cierto? Porque recuerden que esto lo vamos a trasladar a nuestro plano cartesiano. Si bien es cierto, la ponderación matemática es bastante sencilla, basta solamente con multiplicar, pero también tenemos que visualizar, ¿ya? Entonces, esta visualización, ya que es lo que vamos a ver acá, está más abajito, ¿ya? Acá tenemos la gráfica, ¿ya? En celeste, partiendo obviamente del 0 hasta el extremo que tenemos más arriba, vamos a ver graficado nuestro vector 2u, ¿ya? Este 2u no es que parta desde acá, sino que parte desde el 0 hasta el puntito amarillo que se ve a la derecha, ¿ya? Hasta allá. Entonces, todo eso es mi vector 2u. Pero el vector menos 2u, como ustedes vieron, cambió el sentido. O sea, la flechita que estaba a la derecha, ahora la flecha está a la izquierda. Y obviamente, como todos los vectores en este caso parten del cero, el vector va a estar en otro cuadrante, ¿cierto? Va a estar en mi tercer cuadrante. Ya va a cambiar totalmente el sentido. No es que yo lo haya trasladado, sino que simplemente, en vez de tener un vector que nace del centro hacia arriba, ahora nace del centro pero hacia abajo. Cambia el sentido. ¿Ya? Y eso lo va a dar, obviamente, el signo negativo. ¿Ya? Porque como cambié, multipliqué por positivo, el sentido se mantuvo, pero al multiplicar por el 2 negativo, el sentido cambió. ¿Ya? Eso es como más o menos lo que pueden observar. Esto es de manera gráfica. ¿Bien? ¿Dudas? Porque después vamos a tener que verlo con figuras. ¿Ya? Recordemos que acá solamente estamos ponderando un vértice. Ahora, si nosotros tenemos que hacer una motesia de un triángulo, este trabajo que vemos acá tenemos que hacerlo 3 veces, uno por cada vértice, y luego graficarlo. ¿Bien? Ahora, si nosotros queremos hacer una motesia de un cuadrado, ya son 4 vértices los que tenemos que trabajar. ¿Bien? Pero lo importante es que más o menos comprendan cómo hacerlo con un vértice para que después no les resulte trabajo hacerlo con más. Ya, a ver, lo respecto a la primera parte, eh, era como lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Lo que pasa es que la primera parte se presenta la noticia como tal, realizada al tiro con una figura, ¿ya? Y luego de revisarla como una figura completa, volvemos, ¿ya? Volvemos a nuestra primera parte, realizando la homotesia o la ponderación del vector con un puntito, y ahora vamos a volver a revisar con una figura completa. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que vamos a reforzar, ¿cierto?, esa primera parte que no alcanzó a comprender. Bien, ahora, bueno, esto no se va a realizar ustedes. Recuerden que todas las actividades que aparecen acá chiquititas no están dentro de lo que ustedes tienen que hacer, solamente porque es parte de la página del libro. ¿Ya? Y vamos a ver acá
una ponderación, ¿cierto? Con instrumento geométrico, ¿ya? Ahora, esta es como la ponderación en realidad que nosotros estábamos haciendo la semana pasada, ¿cierto? Cuando estábamos usando nuestras reglas, ¿cierto? Y sacábamos las medidas y tratábamos de mantener, porque como estábamos en el aire no teníamos cuadraditos, entonces teníamos que ir haciéndolo así, ¿ya? Pero básicamente, cuando nosotros tenemos un vector, ¿ya? Un vector AB, un vector U, y queremos construir un vector 2AB, es el doble, ¿cierto? Porque estamos multiplicando por 2. Pero la verdad es que como está en el aire, esto la verdad es que no puede ser como... no tengo una coordenada como para decir, oh, el vector U está en la coordenada 5,0. No, no puedo. Entonces, lo que hago simplemente es, con mi compás, considero, y esto es muy importante, chicos, para aquellos que vayan a ocupar compás o para que lo tengan en consideración con respecto al vector, el vector nace en el punto, ya recordemos que igual acá se está dibujando un punto más grande, pero en realidad es como en el centro del punto, y termina exactamente donde termina la flecha, ya, donde termina la punta de la flecha es la extensión del vector. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque me ha sucedido, obviamente no con ustedes, pero me ha sucedido en otros años, que cuando dibujan el vector, lo dibujan, por ejemplo, del A hasta el B, y a partir de acá dibujan la flecha. Como que el segmento termina hasta ese puntito y después de ese punto dibujan la flecha. Como que queda fuera. Y la verdad es que no, la flecha se hace antes, para que termine exactamente donde uno desea dejarlo consignado. Entonces, eso es algo súper importante, ¿ya? Para que más o menos lo tengan en consideración. Sé que de repente puede sonar como, pero es como, si se sabe que es ese punto, no. Pero formalmente sí, el vector termina exactamente donde está apuntando, ¿ya? Donde termina la puntita de la flecha. Entonces, obviamente, si yo quiero generar el doble de un vector, simplemente medimos el vector con el compás y después lo trasladamos, ¿cierto?, al otro lado sobre la misma recta. ¿Ya? Si quiero el triple del vector, lo traspaso 3 veces. ¿Ya? Entonces, no, acá no está bastante como, es como lo mismo, ¿ya? Ahora, esto sí, el ejemplo 4, ¿cierto? Nos está pidiendo que nosotros determinemos las coordenadas, ¿ya? De la imagen del punto menos 3, menos 2, ¿ya? Si se le aplica una homotecia de centro 0, 0, y la razón de homotecia va a ser k igual a menos 3. O sea, fíjense bien, nos están dando el vector, ¿cierto? Que en este caso es menos 3, menos 2. Nos están dando por cuánto tengo que multiplicarlo. O sea, este vector lo tengo que multiplicar por menos 3 y nos están confirmando de que está en el 0, 0 el centro. Entonces, al estar el centro en 0, 0, simplemente nos está diciendo que yo puedo multiplicar directamente. ¿Ya? Porque nos está diciendo, mira, el vector es el menos 3, menos 2, se le hace una homotecia con respecto al centro, perfecto, súper bien, y tienes que multiplicarlo por menos 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Simplemente multiplicar menos 3 por menos 3 y menos 3 por menos 2. Y nos va a dar 9,6. ¿Te fijan? Entonces ahí yo ya tengo listo, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hay que hacer. ¿Ya? Multiplicar el K por la coordenada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se vería esto geométricamente? ¿Ya? Tal vez esto de repente confunde. Si yo dibujo un menos 3, menos 2, ese punto va a estar a la izquierda de ese abajo, ¿cierto? Va a estar abajo. Pero fíjense el resultado es 9,6, pero 9,6 está a la derecha hacia arriba. ¿Se fijan? Queda con el sentido opuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por un negativo. ¿Ya? Ahora, vamos a verlo gráficamente más ahora, donde podemos observar, ¿cierto? Que como les decía, el menos 3, menos 2 es un punto, un vector que está en el tercer cuadrante. ¿Ya? Que al aplicar esta ponderación por menos 3 o esta homotecia por menos 3 respecto al origen, resultó ser un punto, obviamente este vector es el triple de extenso que el original, ¿ya? Por eso lo estoy multiplicando por 3.
¿ya? Y como es negativo, en vez de estar hacia la izquierda, está hacia la derecha, ¿cierto? Cambió, ¿cierto?, el sentido. Bien, esto es como más o menos lo que vamos a hacer nosotros ahora con nuestras figuras homotéticas. Bien, ¿se entiende ahora un poco mejor respecto a lo que vamos avanzando? ¿Sí? Más o menos. ¿Ya? Porque después tenemos que ir con una figura. ¿Ya? Ahora estamos solamente trabajando con puntos. Ya, ok. Ya, no importa. Vamos a ir dando más ejemplos. Bien, ahora vamos a trabajar ya con algo un poco más, llamémoslo, el doble de difícil de un punto. ¿Ya? Ahora vamos a tener dos puntos. ¿Ya? Va a ser el doble de difícil. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una homotecia de este segmento. ¿Ya? El segmento tiene dos puntos, ¿ya? Donde comienza y donde termina. Y vamos a hacer una homotecia con respecto a ese punto cero. Bueno, acá dice, ¿cierto?, que ocupemos un compás o una regla, algo para poder realizar la homotecia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir, ¿cierto? O vamos a unir, ¿cierto? Vamos a unir el punto con el centro y el otro punto con el centro. Y sobre esto vamos a tener que ver cuánto es lo que mide el vector que une el O con el B y el O con el A, ¿cierto? Y esa medida la voy a tener que multiplicar por, en este caso, menos 1. Obviamente, como es menos 1, va a cambiar el sentido, pero va a mantener su tamaño. Recordemos que cuando nosotros multiplicamos por menos 1, simplemente cambia el signo, ¿cierto? Si es 5, queda menos 5. Si es 4, queda menos 4. Si es menos 2, queda 2 positivo, ¿cierto? Entonces, simplemente hay un cambio de signo. Por lo tanto, sabemos que va a haber un cambio de sentido. O sea, si el vector se está moviendo hacia arriba, ahora va a quedar hacia abajo. Si el vector se movía como hacia abajo, ahora va a quedarse hacia arriba, al contrario. Entonces, esa medida de B, que vemos que está como hacia arriba, la tenemos que copiar, pero ahora hacia abajo. Y esa medida de la que está hacia abajo, la tenemos que copiar hacia arriba. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar, ¿cierto?, como podemos observar más abajito, en donde podemos ver que el nuevo segmento A'B', ¿cierto?, corresponde a mi homotecia con un K igual a menos 1. Ahora, ¿cómo pueden comprobar de que esto es como el K igual a menos 1? Si se fijan, el A que estaba abajo quedó contrario a la prima que ahora está arriba. Y el B que está arriba quedó abajo con el B'. ¿Se fijan? Entonces podemos ver que la figura se invirtió. Era como cuando nosotros veíamos en la clase pasada el ejemplo con nuestro árbol, ¿cierto? Con nuestro pino. Que por un lado veíamos el pino orientado hacia arriba y después de que se generó, ¿cierto?, esa homotecia menos 1, el pino quedó invertido hacia abajo. ¿Ya? O sea, esto es básicamente lo mismo. Ahora, nosotros lo podemos ir viendo con las letras, ¿cierto? Porque es mucho más fácil poder observar que la letra correspondiente, la letra homotética, ¿cierto?, cambió, en este caso, de sentido. ¿Ya? Ahora, este es el caso de cuando nosotros tenemos el menos 1. ¿Bien? Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos que hacerlo con una figura? ¿Qué pasa ahora cuando nosotros tengamos un triángulo, por ejemplo? ¿Ya? Y este triángulo está en nuestro plano cartesiano. Y tenemos que además generar una homotecia. Y la homotecia, bueno, lo bueno es que está centrado en el 0, 0, ¿ya? Porque eso realmente, créanme que ayuda mucho, ya que esté centrado en el 0, 0. Y la razón en este caso de homotecia va a ser k igual a 2. Por lo tanto, como es positiva la homotecia, ¿qué va a pasar? Esto va a crecer hacia allá. Esto se va a expandir. ¿Ya? ¿Cuánto se va a expandir? El doble. ¿Por qué el doble? Porque es un k igual a 2. Si fuese un k igual a 3, el triple. Si es un k igual a 4, un cuádruple. ¿Ya? Entonces, todo va a depender de la razón que yo esté usando. ¿Ya? Ese k, ese famoso numerito k. Entonces, ¿qué significa? Que este k igual a 2, lo que va a hacer es doblar la coordenada. O sea, si la coordenada era 1,1, ¿en cuánto va a quedar si yo la doblo? ¿En cuánto quedaría?
si yo la pondero por 2? Pero como coordenada. ¿Cómo quería? Imaginémonos que la coordenada A, que es el 1,1, la pondero por 2. 2,2, ¿cierto? Sí, muy bien ahí, Vicente. También está ahí por el chat aportando. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo pondero la coordenada B, que es 3,2? ¿Cuánto quedaría? Por 2, siempre, siempre por 2. 6,4, ¿cierto? Súper. Ahora, lo bueno de la homotecia es que si yo multiplico por un k igual a 2, todos los puntos se multiplican por 2. ¿Ya? No es que uno va a ser por 2, el otro por 3, el otro por 1, no, todo por 2. ¿Ya? Si el k dice 3, todo por 3. Si el k dice 0,5, todo por 0,5. ¿Ya? Así que mucho ojo con la información que se entrega. Ahora, finalmente, el punto C, 1,3, ¿cómo quedaría ponderado por 2? El C es 1,3. Quedaría 2,6, ¿cierto? Súper, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, primero tenemos que nosotros calcular matemáticamente cuál sería nuestro punto de resultado. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo voy a graficar. Voy a graficar el 2,6, el 6,4, el 2,2 y voy a formar mi nuevo triángulo, ¿cierto? Y voy a observar que este nuevo triángulo es más extenso, ¿cierto? Está ponderado. Y obviamente yo puedo unir, ¿cierto? El C con el C', el A con el A' y el B con el B', y puedo ver que todas estas uniones van a llegar al punto central, que es el 0, 0. Entonces ya con eso yo puedo comprobar de que mi homotecia está bien hecha. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Esto que vemos acá recién como ejemplo. Porque acá ya estamos viendo un ejemplo de homotecia. ¿Ya? Acá ya estamos generando una homotecia. ¿Ya? Nos dan la figura original, nos están dando la razón, nos están dando el centro, y nosotros creamos este triangulito A', B', C', que es homotético con este triángulo original. ¿Ya? ¿Se entendió la manera matemática y después para hacerlo gráfico? ¿Ya? No es necesario hacerlo directamente gráfico. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere, también lo puede hacer. ¿Ya? Pero lo ideal es que podamos ver, ¿cierto?, que la ponderación, trabajar con estos vectores, nos sirve también para poder realizar la homotecia. Y tal vez para algunos les va a salir más fácil. ¿Ya? Quizás para otra persona que también sea un poquito más visual, que no sea tan matemático, le va a salir más fácil tal vez contar 1, 3, 1, 3. Ah, ahí tengo el doble. O sea, 3, 2, 3, 2, ahí tengo el otro doble. Tal vez, quizás, a alguien le va a salir más fácil hacerlo de manera visual, directamente con el gráfico, con el plano cartesiano, y tal vez a otro le va a salir más fácil hacerlo de manera matemática, ¿cierto? Multiplicando término a término. ¿Bien? Pero de ambas maneras son varias. Ahora, dudas, consultas. Como que no se haya entendido, así como que estén ahí todavía dudosos. Porque este último ejemplo, si se entendió este ejemplo, el último, ya es porque se comprendió lo anterior. ¿Ya? No sé cómo van ahí. Más o menos. 8 de 10, 5 de 10. ¿Ah? Ya, ok. Más o menos. Bien. Ahora, en la próxima clase, que es en 15 minutos más, vamos a revisar, ¿cierto?, nuestros ejercicios. Bien. Y vamos a ahondar un poquito más sobre este concepto.